Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 49 de la segunda temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos una semana más a 4 onzas, este espacio de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Programa número 49 de la segunda temporada. Como comenté en el episodio anterior, nos acercamos ya al final de temporada. Seguramente pueda cerrar en el número 50, número redondo, aprovechando el breve parón que va a haber en UFC tras el próximo evento, tras el evento de este fin de semana, el UFC 319, y me tomaré pues entre 2 y 3 semanas de descanso que aprovecharé pues para cambiar ya de temporada y pasar de la segunda a la tercera, tomándome unos días, ¿no?, de descanso entre estos meses de agosto y septiembre. Todavía no está confirmado, lo confirmaré muy pronto, pero lo más importante es que hay nuevo programa número 49, que no va a ser todavía el último de esta temporada. Y un programa en el que hay mucho que analizar, un programa en el que vamos a terminar viendo un poquito el evento que comentaba antes, UFC 319, este auténtico eventazo que va a enfrentar a Dricus du Plessis y Khamzat Chimaev por el cinturón del peso medio de la UFC. Khamzat por fin amenaza con hacerse con uno de los cinturones de la UFC. Ya sabéis que empezó en el peso welter, se asentó en el peso medio y ahora pues tiene la primera oportunidad de arrebatar el cinturón y convertirse en campeón también invicto de la UFC. Pero esto, como ya sabéis, lo dejaremos para el final del programa. Si estáis escuchándolo en YouTube, ya sabéis que podréis ver abajo, ¿no?, cuando empieza el análisis de UFC 319. Si estáis escuchando el episodio en Spotify o en iVoox, pues vais hasta el final, que es cuando suelo empezar el análisis del evento de UFC, si es que lo hay, ¿no? La previa siempre del próximo evento de UFC se suele quedar para el final del programa. Porque antes, pues hay que ver un poquito pues qué es lo que ha ocurrido en esta primera, ¿no?, semana completa de agosto, en la que ha habido pues mucho evento importante a nivel internacional, evento importante a nivel nacional, aunque también con toques internacionales, como veremos posteriormente, y un evento de PFL, otro evento de PFL en África, que se iba, en este caso, a la ciudad de Johannesburgo, y un evento descafeinado, sobre todo por nombres, porque, como comentaba ya en el programa número 48, era una cartelera repleta de nombres desconocidos del continente africano, alguno con pasado PFL, alguno quizás si eres muy pues seguidor de las artes marciales mixtas, pues reconocerás, ¿no?, alguno de estos nombres, pero al menos para mí, que me considero bastante hardcore en cuanto a artes marciales mixtas, pues no conocía prácticamente nadie, salvo algún nombre que me podría sonar, ¿no?, de oídas. Un evento que empezó a buena hora, si no me equivoco empezó entre las 6 y las 7 de la tarde. Evento, el segundo, ¿no?, que realiza PFL en Sudáfrica, ya sabéis, ¿no?, con esta nueva rama de PFL en África, ¿no?, apadrinada por Francis Ngannou. Aquí no había protagonista occidental, por así decirlo, no había ningún tipo de pelea para encabezar la cartelera, como sí lo hubo en el primero, que fue el gran combate entre Costello Van Stenis, actual campeón, y Johnny Eblen. Pero teníamos pues torneo, ¿no?, ronda eliminatoria de este torneo de PFL África del peso welter y del peso pluma. Una cartelera entretenida, la verdad, con mucha finalización. Sí que es cierto que no esperaba nada por el nivel, ¿no?, de los luchadores, pero luego la mayoría de las peleas, todas pues acabaron antes de tiempo, incluso muchísimas de ellas en el primer asalto. Y repasando, ¿no?, aquí un poquito Tapology, la web que utilizo como base de datos, pues solo hubo en un total de 10 combates, hubo una pelea que fue a la decisión.
tres peleas de 7, bueno, de 10, perdón, que fueron a la decisión, 3 peleas a la decisión, 7 que se acabaron antes de tiempo y la mayoría de las finalizaciones en el primer o segundo asalto, ninguna finalización en el tercero. Por lo tanto, hay que entender que fue un evento muy entretenido, con buenos combates. La verdad que hubo buenos combates, hubo algunos muy, muy desparejos, pero principalmente no pude estar viéndolo al 100% todo el evento, ¿no? Porque me pilló la tarde del sábado. Pude ver las últimas peleas y sobre todo a destacar de preliminares, ¿no? Los combates que pude ver. El marroquí Abderrahman El Rashidi, que venció al local Elber Stein, le dio un auténtico palizón y lo acabó finalizando en el asalto 2. Dominó la pelea, evitó los derribos, muy peligroso Stein en el suelo, y el Rashidi pues supo imponer su estilo, su nivel de striking, le dio una auténtica paliza a Stein, partiendo como claro no favorito el marroquí. Luego, Sankara, Abdulrazak Sankara, que protagonizó uno de los mejores KOs de la noche contra el congolés, creo que es, Shadrik Yujemba, un KO que es increíble, si lo podéis ver por ahí en las redes sociales de PFL o en DAZN, que es donde se emitió este evento. Luego tuvimos, por ejemplo, por aquí destacado también el KO de Emilios Dasis sobre Osvaldo Benedito, también muy bueno. Y ya en la cartelera principal, pues yo destacaría sobre todo la actuación, ¿no? Aunque duró muy poquito, de Ajinda Octave, el camerunés, que venció en 2 minutos a Britis Borojoan, que era un peleador local que se rindió. Creo que fue sumisión verbal, totalmente superado el sudafricano frente a Octave, que es algo muy poco habitual. Luego, el mataleón rápido que consiguió Shido Boris Esperanza contra Ibrahima Mané en la pelea principal. Y luego el combate principal, la verdad, bastante entretenido, bastante cerrado, aunque lo ganó por decisión unánime el nigeriano Patrick Osheme sobre Mohamed Kamara, pero fue una pelea muy entretenida y un buen cierre de evento. Por lo tanto, nombres desconocidos, nombres que no veremos a corto o medio plazo en UFC, pero quizás en PFL ganando estos torneos del welter o del peso pluma, pues quizás lo veamos ya en un torneo internacional o en PFL a nivel internacional, dando el salto ya a divisiones, ¿no?, más exigentes y a rivales de un nivel más alto del que se encuentra actualmente en PFL África. Porque también tuvimos el sábado WOW 21, WOW Starlight, que se desplazaba a Marbella, al festival Starlight, un festival que se realiza aquí en el sur de España, en un recinto increíble, un recinto en un acantilado de Marbella, que es una ciudad malagueña de mi comunidad de Andalucía, que si no sabéis, pues os recomiendo venir cuanto antes porque es uno de los sitios ya no solo más bonitos de España, sino también del mundo. Y este festival, lo característico que tiene, aparte de estar en un enclave tan bonito, ¿no?, como ese, es que pues permite acoger conciertos, eventos de todo tipo, como este de WOW. Por lo tanto, muy bueno, distinto, un evento muy bonito que pude ver, ¿no?, en directo, no allí en Marbella, sino en mi casa, y me impresionó, la verdad, lo bien que se veía desde todas las zonas, porque yo creía que desde la zona de grada, ¿no?, las entradas siempre más económicas, se iba a ver muy mal, ¿no?, pero al menos desde el tiro de cámara creo que la visión era bastante buena y fue un evento distinto, ¿no?, obviamente con mucho espectador inglés, ruso, ¿no?, por ser Marbella la ciudad más cercana. Por eso también fue un evento muy internacional, más internacional de lo habitual para WOW. Y una lástima porque el combate principal que iba a ser entre Zhevensui Ruiz y Scott Peterson se cayó por lesión de Zhevensui y tuvo que cambiarse el combate principal, el que iba a ser el coprincipal entre Brett Jones y el georgiano Levan Kirtatse, acabó subiendo y como coprincipal pues se quedó Scott Peterson enfrentándose al peruano Alexis Vera, que pues sustituyó en corto aviso a Zhevensui Ruiz. Las preliminares no las pude ver por eso de que estaba viendo PFL y haciendo otras cositas, ¿no?, el sábado. Sobre todo a destacar pues la victoria de Laraboto, de la Argentina. Dimitri Barkaya también ganó por decisión. Vincenzo Busolotti
venció a Noah Caruso, y ya luego pues en la cartelera principal Dara O'Sullivan le dio una auténtica paliza a Hans Kruger, pero desde el principio hasta el final. Creo que Dara O'Sullivan me entrena con McGregor, es uno de los mejores prospectos del gimnasio SBG. La verdad que desde el principio el alemán no tuvo nada que hacer. Luego Ahmed Amaev finalizó al español Adrián Naranjo por triángulo en el primer asalto. Hanna Palmqvist, la sueca, venció a Yelena Valentino por mataleón en el tercer asalto. Y ya en la pelea coprincipal, pues Alexis Vera, que dio la sorpresa venciendo a Scott Peterson en una pelea que fue un auténtico combatazo, con muchas alternativas. Alexis Vera tomando el combate en corto aviso, saliendo como no favorito, poniéndole muchísimo corazón y dominando a un Scott Peterson que no podía hacer nada contra el peruano, a pesar de verse más grande Peterson, de haber tenido un campamento completo. Aquí robó el espectáculo el peruano Vera y consigue pues una de las victorias más importantes en su carrera, seguramente la más importante, en el mejor evento en el que ha peleado nunca. Y Scott Peterson pues que nunca ha sido un peleador espectacular. Sí que es cierto que tiene combates en Cage Warriors ante rivales de un buen nivel, pero aquí frente a Alexis Vera sí que es cierto que su rival iba a ser Cebencio Ruiz, iba a perder esa pelea claramente Peterson, pues le cambiaron el rival y no pudo pues ganar el combate, o no pudo realmente plantar mucha cara al corazón de Alexis Vera, que dominó en el striking, dominó en el wrestling, dominó en cuanto a ritmo, y fue un auténtico combatazo del peleador sudamericano. Y luego, en la pelea principal, pues muy poquito que analizar, porque Brett Jones se impuso a Levan Kirtatse, el georgiano, por sumisión en el primer asalto. Y además pues fue una sumisión muy poco vista en las artes marciales mixtas profesionales, una Suloef Stretch, que es una llave de pierna que se hace desde la espalda, ¿vale? Levantando la pierna del rival, llevándotela hacia ti, y en este caso pues provocando una distensión que obliga al rival a palmear. Una sumisión muy rápida, un combate muy fácil para el galés Brett Jones, que debuta también en WoW, el fichaje más galáctico, ¿no?, por así decirlo, que ha hecho Brett Jones, que ha hecho WoW, en toda su historia. Un peleador que con récord positivo en la UFC, con récord positivo en Bellator. Venía de perder 2 veces seguidas en PFL, pero una fue contra Kirchiev, el campeón, y la otra contra Tyler Diamond. Y un peleador todavía bastante joven, 33 años, que tiene pues buena carrera por delante y que en UFC ha competido pues a un muy buen nivel. Y las únicas 2 derrotas en UFC pues contra Aljo Sterling, ex campeón de la compañía, y Pedro Muñoz, un auténtico veterano. Por lo tanto, un fichaje estrella para WoW, que debuta de la mejor forma posible y cierra el evento pues también de la mejor forma posible. Por lo tanto, me gusta, ¿no?, que WoW pues traiga a estos nombres propios tan importantes, ya no solo en el panorama europeo, sino también en el panorama internacional. Pero el gran evento de la semana, como siempre repito, cuando hay UFC es muy difícil plantar cara a la compañía de Dana White, fue por supuesto este evento UFC Fight Night, Roman Dolidze contra Anthony Fluffy Hernández. Un evento que se disputaba en Las Vegas, en el UFC Apex de Las Vegas, del estado de Nevada. Un evento muy bueno, muy entretenido, con muy buenas finalizaciones, y sobre todo pues nos ha dejado varias victorias que son muy importantes, o van a ser muy importantes de cara al futuro de la compañía. Un evento también con bastantes sorpresas, por ejemplo la primera que conseguía Eric McCónico contra Cody Brandage, una pelea que iba a la decisión. Tendría que repasar un poquito el combate para realmente dar mi opinión. Creo que McCónico ganó la pelea. Creo que fue un combate realmente 50-50. Una pelea muy igualada. Para mí, McCónico ganó el primer asalto y el último. Pero sí que es cierto que fue decisión dividida. Yo vi bastante polémica o mucho comentario en redes sociales. Pero una pelea muy igualada de 2 peleadores que tomaron el combate en corto aviso. Y para mí se lo llevó Eric McCónico
por el knockdown que consiguió en el primer asalto. El tercero también bastante igualado, pero se lo doy a McCónico. Y el segundo para Brandage. Por lo tanto, para mí fue un combate 29-28 McCónico, pero que podría haberse ido para cualquier lado. Buenas sensaciones me dejó McCónico, sobre todo a nivel de cardio. Sí que es cierto que me faltó que apretara un poquito más en determinados momentos a Brandage, que empezó ya el tercer asalto súper cansado. Y creo que McCónico podría haber ganado incluso más fácil, pero estuvo a punto de llevarse un susto, aunque para mí ganó el que lo mereció. Luego, Gabriela Fernández no pudo finalizar a Yulia Stoliarenko en un combate que dominó la brasileña de principio a fin con su striking, aunque vi bastante bien a Stoliarenko aguantando los envites de Gabriela, también con buen cardio, y fue una pelea que dominó y que venció claramente, pues, o que se llevó claramente Fernández, pero Stoliarenko, pues la verdad que nos dejó aquí una buena versión, o al menos pudo competir de principio a fin e intentó pues también robar algunos asaltos, aunque no pudo, porque la diferencia de nivel en el striking era abismal. Suma ya su séptima derrota en UFC, la lituana, se queda ya pues con pie y medio fuera de la compañía. Vamos a ver si la UFC le da otra oportunidad a Stoliarenko. Lo veo bastante complicado. Y Gabriela Fernández, por su parte, pues suma su tercera victoria consecutiva tras vencer a Carly Judis por decisión dividida, dar una sorpresa increíble contra Con Wang a finales del año pasado y imponerse ayer a Stoliarenko. Por lo tanto, Gabriela Fernández sigue, ¿no?, con paso firme en su andadura en la UFC, una peleadora muy física, muy buena striker, sufre bastante en el suelo, pero Stoliarenko no la pudo derribar. Por lo tanto, mientras no le lleven al suelo, Fernández lo tiene todo ganado. Luego, Uros Medic venció a Gilbert Urbina en el primer asalto con un KO increíble, a pesar también de haber sufrido un knockdown pronto contra Urbina, tempranero. No pudo Urbina aprovechar ese knockdown, no quiso derribar a Medic, y en este caso pues se encontró, ¿no?, que Medic es más rápido, como comenté en el último programa, es más técnico, es mejor striker, y si te pones a intercambiar con él, pues te va a noquear. Por lo tanto, Urbina le faltó inteligencia, le faltó aprovechar ese knockdown para buscar el derribo, cansar a Medic, asegurarse el primer asalto y luego intentar robar uno de los dos asaltos finales, pero se dejó llevar, ¿no?, quizás por ese knockdown tempranero. Creyó que podría finalizar a Medic y al final pues se vio el finalizado con un KO increíble, una izquierda durísima que conectó Medic limpia sobre Urbina. Queda también muy tocado Urbina con esta derrota, su segunda consecutiva, su tercera derrota en UFC. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cuándo volvemos a ver a Urbina. Desde su última pelea pasó más de año y medio, ya que peleó en febrero de 2024. Vamos a ver qué futuro, ¿no?, le depara a Gilbert. Medic, por su parte, pues se desquita, ¿no?, de esa derrota contra Punaele Soriano por KO a comienzos de año, vuelve a la senda de la victoria. Y Medic pues tiene 32 años, sí que es cierto que no es un chaval, no le queda toda la carrera por delante, pero es un striker muy peligroso, muy rápido, golpea muy fuerte, y si te conecta pues te manda a dormir, seas Urbina o prácticamente a cualquier otro welter. Vamos a estar pendientes, ¿no?, de ambos, a ver qué pasa. La UFC perfectamente podría cortar a Urbina y Medic pues seguro va a tener otro combate más. Vamos a ver contra quién se enfrenta próximamente el peleador serbio. El siguiente combate, con presencia hispanoamericana, Jocelyn Edwards, que protagonizó posiblemente el mejor KO de la noche, o uno de los mejores KO de la noche, contra Priscila Cachoeira, con un ancho de derecha increíble que conectó limpio sobre la brasileña, y ya no solo le valió para sumar esta victoria fácil, sino que también se llevó un bono por actuación de la noche, y para mí pues es el mejor KO, ¿no?, de Jocelyn Edwards en UFC, o la mejor finalización de Jocelyn Edwards en la UFC, y creo que es la única vez que Priscila Cachoeira ha sido noqueada. Creo que no había perdido nunca por KO, sí la habíamos visto ser sometida varias veces, pero por KO creo que nunca
se le ha visto, al menos yo en UFC no recuerdo, por lo tanto muchísimo mérito de Jocelyn Edwards, la panameña, que consigue pues su mejor victoria en la UFC y que está mejorando pues a pasos agigantados a nivel técnico, a nivel físico, y vamos a estar pues muy pendientes de ella, porque si sigue mejorando, es muy joven, no llega a los 30 años, puede hacer cosas muy relevantes en la división. El que también apunta a hacer cosas muy importantes en su división, en este caso el peso gallo, es el jovencísimo Elijah Smith, de solo 22 años, cumplirá 23 en un mes. Finalizó a Toshiomi Kazama con un slam brutal en el primer asalto, a falta, ¿no?, de un minuto para que acabara ese primer asalto. Un slam desde arriba, desde una altura increíble, que dejaba KO al japonés en el momento en el que impactaba contra el suelo. También, pues incluso conecta 2 golpes de ground and pound en una pelea que estaba dominando el Elijah Smith, pero sí que es cierto que Kazama es peligroso en el suelo, y algún momento de sufrimiento Smith, sobre todo cuando intentaba alguna llave de pierna, Kazama tuvo. Por lo tanto, victoria no accidentada, pero cuidado que se pudo llevar algún susto Smith, pero finalizó de tal forma la pelea que también se llevó un bono por actuación de la noche, y confirma que tiene pues mucho futuro en la UFC. La única derrota de Elijah Smith como profesional fue contra Reyes Cortés, que es el hermano de Tracy Cortés. Es un peleador que pasó por el Contender Series, no pudo ganar, perdió contra Peyton Talbot, que es un peleadorazo que viene de ganar a Felipe Lima. Lo llevó a la decisión, no fue finalizado, y en ese combate pues partió como underdog, pero ligero underdog, es decir, eran prácticamente probabilidades 50-50. Desde que perdió ese combate, 2 victorias y un no contest contra Mana Martínez, y tiene 33 años. Vamos a ver si lo vemos en un futuro pues teniendo otra oportunidad en el Contender Series. Elijah Smith, por su parte, pues candidato a ser uno de los nombres propios en el futuro de la UFC. Un peleadorazo muy joven, con muchísimo margen de mejora, solo 22 años, y lo está haciendo muy bien en la compañía. Esta ha sido su segunda pelea en UFC desde que consiguió el contrato en el Contenders. Ganó a Vince Morales, sufriendo bastante más que aquí, y aquí pues se ha ganado a un grappler de muy buen nivel como Toshiomi Kazama, con una finalización que ha sido pues de las mejores de la noche. Luego, Julius Walker estuvo a punto de complicarse mucho la vida contra Rafael Cerqueira, uno de los grandes favoritos de la noche. Julius Walker se enfrentaba a Rafa Cerqueira en un combate que sí que es cierto que se acaba llevando el norteamericano por decisión unánime, entendible, pero sí que es cierto que en el tercer asalto sufre bastante, muy cansado, y conecta varios golpes Cerqueira que a punto están de darle el KO al brasileño, y de haber sido una de las remontadas del año, de la temporada. Por desgracia, no pudo conseguir la finalización Rafael Cerqueira, acabó perdiendo por decisión unánime, y suma ya la tercera derrota en UFC, todo derrotas, 0-3 de Cerqueira, que firmó directamente por UFC con un récord pues muy bueno de 11-0, pero en UFC no ha conseguido dar la talla. Y aquí tengo que hacer un breve parón, porque me acabo de dar cuenta de que el micrófono, ¿no?, que estaba utilizando para grabar no estaba configurado correctamente. No sé si vais a notar mucho el cambio, pero bueno, estaba recogiendo sonido también de la parte anterior, ¿no?, de la parte de atrás del micrófono. Ahora ya lo acabo de poner en dirección unidireccional, por lo tanto deberíais escucharme un poquito mejor. Disculpad sobre todo si habéis tenido algún problema de audio en los minutos anteriores, pero me he dado cuenta viendo las luces, ¿no?, del micrófono, los chivatos, por así decirlo, que me marcaban la parte de atrás y la parte delantera, y eso pues aquí que estoy hablando yo solo no tenía ningún sentido, y empeoraba un poquito la recepción del sonido. Siguiendo con este combate, Rafa Cerqueira, como comentaba, tercera derrota consecutiva, seguramente se ha cortado por la UFC, aunque sí que es cierto que acabó el combate muy bien, que dejó buenas sensaciones en el tercer asalto, buen cardio, se defendió bien en el suelo, pero 3 derrotas no ha sido realmente
competitivo en ninguno de sus combates, en este último sí, pero esa falta de inteligencia en el suelo parece también muy controlable, arriba pues es peligroso porque es grande, tiene poder de KO. No sé si será suficiente para que la UFC le dé otra oportunidad, pero se ha complicado mucho. La verdad que Cerqueira se ha complicado mucho. Parece que el cambio de nivel o el salto de nivel entre las peleas, ¿no?, que estaba teniendo en Brasil con las que está teniendo ahora en la UFC se han notado bastante y perfectamente pues puede, si le da a la UFC otra oportunidad, pues puede perder esa pelea y plantarse con un 0-4. No es un peleador tan malo. Cerqueira tiene cosas salvables, pero no tiene mucho nivel para ganar a muchos peleadores en este caso, del peso semipesado, que son muy peligrosos, que pegan muy fuerte. Y a pesar de que Cerqueira entrena con Jailton Almeida, tampoco es que se note esto mucho. En el suelo no tiene muchas habilidades Cerqueira. No sé si sería capaz de finalizar a alguien, ¿no?, en el que esté rankeado o que esté dentro de los 30 mejores por sumisión, que lo vería muy muy complicado. Y Julius Walker fue de más a menos en el combate. A medida que se iba cansando, pues empezó a bajar su nivel. Sí que es cierto que contra Menifield lo hizo bastante bien, lo llevó a la decisión, casi da la sorpresa, y aquí pues lo ha tenido mucho más fácil. Walker es un peleador muy fuerte, también grande, técnico, muy físico, y aquí pues en teoría es un asterisco para mí. Esta victoria para mí no dice nada, por lo tanto no creo que volvamos a ver a Walker con una cuota, ¿no?, de tan favorito nunca más en la UFC, al igual que Laia Smith, que ya le van a subir el nivel claramente, y vamos a ver, ¿no?, qué tal lo hacen estos dos, tanto Walker como Smith, cuando le eleven ya el nivel de los rivales. Y Christian Leroy Duncan, en la primera pelea de la cartelera principal, finalizó a Eric Anders también con uno de los mejores KOs de la noche, y pues finalizó al veteranísimo peleador de UFC, y además se llevó uno de los bonos también por actuación de la noche. UFC repartió muchísimos bonos por actuación, por finalización, la verdad que totalmente merecidos. Y Eric Anders, pues no sé si llegará a pelear otra vez en la UFC, porque creo que esta era su última pelea, o su penúltima, por lo tanto puede ser que lo veamos una última vez al norteamericano. En su momento, pues irrumpió bastante bien en la compañía, pero luego pues es verdad que se enfrentó a luchadores, ¿no?, de un muy buen nivel, y sumó pues muchas derrotas en su récord. Pero cuando llegó a la UFC lo hizo bastante bien Eric Anders, y pues sí que es cierto que su primera derrota pues fue ante todo un Lyoto Machida. Luego pues perdió ante Thiago Santos, Khalil Rountree, Jotko, es decir, estamos hablando de nombres importantes en la UFC. Y ahora en estos últimos años pues su nivel sí que ha bajado bastante, su mandíbula también se ha resentido muchísimo, y cada vez que lo conectaban pues prácticamente iba al suelo. Casi le ocurrió con Chris Weidman, se pudo reponer y al final acabó finalizando a Weidman, pero aquí contra Christian Leroy Duncan, un peleador enorme, un peleador más joven, un peleador más físico, tenía muy poquito que ganar Eric Anders, y prácticamente ninguna opción de victoria. Por lo tanto, la primera gran victoria de Christian Leroy Duncan en UFC, la primera sobre todo gran finalización en UFC, porque sí que es cierto que tiene KOs, ¿no?, contra Claudio Ribeiro y Denis Tiuliulin, pero son dos luchadores de un nivel muy bajo. Este para mí, con diferencia, es el mejor KO que ha conseguido en la UFC, y vamos a ver, ¿no?, si consigue inercia, ¿no?, ganadora Christian Leroy Duncan, enlaza 3 victorias consecutivas, porque en Cage Warriors prometía muchísimo. En UFC sí que es verdad que ha perdido, ¿no?, contra Petrosyan, Gregory Rodríguez, que son peleadores muy completos y muy peligrosos, pero tiene margen de mejora. Tiene margen de mejora Christian Leroy Duncan, y con su físico, con su técnica, puede seguir consiguiendo victorias ante rivales incluso mejores que Eric Anders. Luego, Jan Matsumoto venció por decisión dividida a Miles Jones. Una pelea también súper entretenida, una pelea que perfectamente podría haber valido a los dos para conseguir un bono por pelea de la noche. Y un combate en el que pues se enfrentaba un jovencísimo Matsumoto contra un peleador pues más mayor, más veterano,
como Miles Jones, hermano de Laia Jones, que pelea a nivel regional. Un combate muy igualado, un combate que para mí se llevó Jan Matsumoto, el brasileño, sobre todo habiendo ganado los dos últimos asaltos de forma clara, porque el primero se lo lleva Jones. Y un combate sobre todo que a mí me deja varias cosas, ¿no? Varios regustos amargos, que es sobre todo lo de los jueces, que no tiene ningún sentido, porque en este combate el primer asalto fue clarísimo para Miles Jones, el segundo fue bastante claro para Matsumoto, y el tercero pues fue posiblemente el más cerrado de la pelea, podría ser para cualquiera, pero es que tuvimos aquí a un juez, Ben Carlisle, que le dio el primer asalto, que era claro para Jones, a Matsumoto, que le dio el segundo asalto, que para mí era claro para Matsumoto, a Jones, y el tercer asalto se lo dio a Jones, aunque para mí ganó Matsumoto, pero lo que es difícil de entender es que Ben Carlisle tenía una tarjeta de anotación totalmente distinta a los otros dos compañeros, que para mí, tanto Sal D'Amato como Michael Bell acertaron porque coinciden conmigo, pero es que aquí no estamos hablando de tres asaltos cerrados en los que el cara cruz se va para un lado o para otro, ¿no? Estamos hablando de que el primer asalto fue clarísimo para Miles Jones y Carlisle se lo da a Matsumoto sin ningún tipo de sentido, y el segundo pues también cerrado, pero para mí Matsumoto se lo da a Jones. No sé si tenían los nombres intercambiados, no sé si se lió, eran dos peleadores muy distintos. Miles Jones está rapado, Matsumoto tiene pelo negro, no sé qué le pasó a Ben Carlisle, pero para mí pues ganó de forma merecida el peleador brasileño, aunque como comentaba, si le hubieran dado la victoria a Miles Jones tampoco hubiera sido ningún tipo de robo. La pelea igualada, sobre todo me quedo con Matsumoto por los golpes que lanzó, que fueron los que más conectaron. Creo que por volumen ganaba Miles Jones, pero golpes conectados y golpes de daño realmente se los llevó Matsumoto. El tercer asalto para mí fue también claro para el brasileño por los golpes a las piernas de Miles Jones. En el segundo lanzó muchísimos golpes al hígado, al estómago de Miles Jones, y creo que estos golpes pues le dieron la pelea al brasileño, que se pone ya 17-1, un récord increíble para un peleador también con muchísimo margen de mejora, solo 25 años y con una sola derrota ante un veterano como Rob Font, que es entendible y que seguramente también le sirvió para seguir mejorando. Luego, André Fili venció dando la sorpresa a Christian Rodríguez, o sorpresa entre comillas. También fue victoria por decisión dividida, aunque para mí pues ganó de forma clara André Fili. Se impuso en los tres asaltos, en mi opinión, aunque hubo un juez, Chris Lee, que le dio los dos últimos asaltos a Rodríguez, que fueron los asaltos más cerrados, entre comillas, y pues se fueron decisión dividida, aunque para mí debió ser decisión unánime en una pelea pues sobre todo en la que Fili con su tamaño, con el striking, defendiendo derribos, pues se pudo imponer su ritmo en todo momento ante Sirrot, en una pelea que vuelve a demostrar que la categoría del peso pluma se le queda un poco grande a Christian Rodríguez. Creo que debería bajar a la peso gallo, aún es un peleador joven, tiene 27 años, sí que es cierto que parece, ¿no?, este tipo de peleadores tipo Gastelum, que sufren, ¿no?, con los cortes de peso, por no tener, ¿no?, una disciplina muy estricta, y es una lástima porque es un luchador con unas cualidades increíbles que por no ser del todo profesional, pues acaba peleándose ante rivales mucho más grandes que él, y eso pues le acaba costando muchas peleas. Como curiosidad de Christian Rodríguez, pues hay que comentar que es el robador de invictos, el ladrón de récords por antonomasia de la UFC, ya lo comenté en el último programa. Se cargó el cero de Raúl Rosa, se cargó también el rosco de Cameron Saint-Man, de Isaac Dulgarian, e hizo lo propio en su última victoria contra Austin Bashi, un Christian Rodríguez que pasó por Bellator, o su debut profesional fue en Bellator contra José León, al que ganó por sumisión, y un peleador buenísimo, a mí me encanta, pero está peleando en una categoría muy grande para él, y entre peleadores como André Fili, veteranos que controlan la distancia, que aprovechan su envergadura. Sufre muchísimo
Cristian Rodríguez, que va a seguir ganando combates en la UFC. Seguro que vuelve a robar algún invicto a algún otro peleador, pero André Fili pues aquí ha sido un rival muy duro y ha ganado para mí de forma muy merecida el combate, aunque casi se lleva un susto por culpa de los jueces. Luego, Yasmine Lucindo venció de forma clara a Angela Hill en una buena pelea femenina. Para mí, victoria de Lucindo 30-27. Uno de los jueces le dio 29-28 a Lucindo, le dio un asalto a Angela Hill, que fue el asalto relativamente más cerrado. El segundo, los otros dos, el primero y el tercero, muy claros para Lucindo. Y para mí, pues una victoria muy buena, de mucho mérito para Lucindo, frente a una Angela Hill que a pesar de seguir pues sumando años, sigue mejorando como peleadora, sigue teniendo un cardio increíble, muy física, muy profesional. Y aquí pues Lucindo tiró, ¿no?, de potencia, de corazón, ¿no?, de esa juventud para imponerse en prácticamente todos los minutos de la pelea, y también pues reponerse de esa derrota que sufrió contra Amanda Lemos en marzo de este año. Yasmine Lucindo, otra peleadora con muchísimo futuro por delante, de la generación del 2002, solo 23 años, y muy buena, muy buena. Me acuerdo de su debut en UFC contra la mexicana Yasmine de Jauregui, que perdió por decisión unánime. Fue hace 3 años, muy joven Yasmine en ese momento, Yasmine Lucindo. Y ojalá ver una revancha en un futuro entre Yasmine Jauregui y Lucindo, aunque sí que es cierto que sus carreras parece que se están ya distanciando. Yasmine Lucindo consiguiendo victorias y Jauregui, pues la última vez que peleó fue en septiembre del año pasado y no está teniendo mucha regularidad en la UFC. Lleva 3 victorias y 2 derrotas. También es una peleadora joven, Yasmine Jauregui, solo 26 años. Por lo tanto, una posible revancha en el futuro, me gustaría verlo. Luego, Steve Erceg ganó a Ode Osborne por decisión unánime en la pelea coprincipal. Una pelea igualada, una pelea con poquito que destacar. Es verdad que Erceg estuvo cerquita de finalizar a Ode en el tercer asalto, no pudo conseguirlo, se llevó el segundo de forma bastante igualada. Para mí, un segundo asalto 55 Erceg, 45 Osborne. El primero lo perdió claramente el australiano, y fue, bueno, él tuvo la suerte de que los 3 jueces pues le dieron el segundo asalto a él, por eso acabó ganando por decisión unánime, pero perfectamente podría haber sido decisión dividida. Para mí, 29-28 Erceg, con un segundo asalto prácticamente cara cruz. Y en el tercero, pues como he comentado, estuvo a punto de finalizar por sumisión a Osborne, no lo consiguió. Le faltaron 10 segunditos, pero no sé, no me dice nada Erceg. Estuvo a una decisión buena de arrebatar el cinturón a Pantoja, con lo que eso hubiera significado en la división. Y no sé, no le veo futuro. Es verdad que solo tiene 30 años, que tiene poder, que tiene cardio, pero es solo una victoria por finalización que ha conseguido en la UFC, que fue contra Matt Snell, ya veterano. Es lo que le sirvió este KO para conseguir el title shot contra Pantoja. Luego, después de su derrota contra Pantoja, que como comenté, estuvo a nada, es que fue una mala decisión de intentar un derribo, creo que fue contra Pantoja, cuando estaba ganando el último asalto de la pelea, fue derribado, estuvo a nada de ganar el cinturón. Luego perdió por KO contra Kai Kara France, perdió de forma clara contra Brandon Moreno. Ahora pues gana a Ode Osborne, que tampoco es un peleador bueno de esta división, o de los mejores de esta división. Es un peleador normalito, lo gana por decisión. Por lo tanto, no sé qué va a ser en el futuro, o qué va a ser el futuro de Steve Erceg, que es un peleador que obviamente no, menos mal que no ganó a Alexandre Pantoja, porque habría sido, no sé cuánto habría durado su reinado. Yo creo que una pelea, una defensa o 2 defensas a lo sumo, pero de lo que nos libramos, de lo que nos libramos con Steve Erceg ganando a Pantoja. Pues, la verdad que son esas cositas, ¿no? Esos pequeños detalles que al final ya no solo pueden cambiar una carrera, sino pueden cambiar una división entera, y por efecto mariposa pueden cambiar tantas carreras
esa victoria de Steve Erceg, si llega a ganar a Pantoja, podría haber hecho que la actual división del peso mosca no tuviera nada que ver con lo que tenemos, por tantos combates que nos habrían dado, combates que sí se habrían dado, reemplazos, title shot, es decir, habría sido completamente distinto el panorama que tendríamos actualmente. Me alegro, ¿no?, de que Pantoja no perdiera contra Erceg, que está demostrando ser un buen peleador, pero no tampoco para estar en el top 5 de la división, un peleador muy normalito. Y Ode Osborne, por su parte, pues aquí tenía la oportunidad de escalar bastante en el ranking. Venía de dar la sorpresa contra Luis Gurule, donde se libró prácticamente de ser cortado por la UFC, y ahora pues vuelve a estar en una situación muy, muy delicada, sobre todo para que sepáis un poquito el nivel de Osborne. Son 5 victorias y 7 derrotas. Sí que es cierto que tiene victorias contra Gurule, contra Charles Johnson, contra CJ Vergara, pero es que las derrotas tampoco han sido contra tops de la división, exceptuando sobre todo Almabayev y Capé. Perdió contra Tyson Nam por KO, perdió ante Jafel Fillo por mataleón en primer asalto, y luego pues perdió contra Luis Ronaldo Rodríguez, el mexicano, que por cierto, cuando pelea Ronaldo Rodríguez no se sabe. Bueno, todavía no se sabe nada. Perdió contra Kevin Borjas y hay ganitas de ver a Lazy Boy pelear de nuevo. Y ya por último, en la pelea principal de la noche, Anthony Fluffy Hernández venció a Roman Dolidze, protagonizó posiblemente la mayor paliza de la noche, la mayor exhibición de la noche, que le sirvió a Fluffy para conseguir un bono por actuación de la noche. Una pelea dominada de principio a fin por el norteamericano, y una pelea en la que pudo finalizar en el segundo asalto. Finalmente se llevó la finalización en el cuarto por mataleón, pero estaba destrozando a Dolidze arriba, estaba destrozando a Dolidze en el suelo. En el tercero especuló un poco con el cardio de Dolidze, lo llevó al suelo. Es verdad que conectó bastantes golpes contra el georgiano, pero ya en el cuarto la paliza fue increíble. La cara de Dolidze estaba súper dañada, no tenía nada que hacer, y en cuanto le tomó la espalda a Hernández, encajó ya los brazos para el mataleón, palmeó muy, muy rápido porque estaba totalmente agotado el peleador europeo. Una de las mejores victorias que yo he visto de Anthony Fluffy Hernández. Suma ya su 8ª victoria consecutiva en la UFC, que creo que no sé si hay otro peleador con este récord, pero es absolutamente increíble. Perdió en UFC, o las 2 únicas derrotas que tiene en UFC fue en su debut contra Marcus Pérez y luego en su tercera pelea contra Kevin Holland. Está ahora mismo lanzado hacia el cinturón que se va a poner, por cierto, en juego este fin de semana entre Dricus du Plessis y Khamzat Chimaev. Por lo tanto, Anthony Fluffy Hernández merece ya pelear contra un top 5, ya sea Imavov, si es que Imavov gana en el UFC de París a Borrallo si es que gana Imavov. Strickland está por ahí, vamos a ver la suspensión en que queda. Adesanya en principio está en el top 5, pero creo que se merece ya enfrentarse a un peleador que, en el caso de ganar, pues se le permita enfrentarse por el cinturón al campeón, que habrá que ver quién será en ese momento. Pero Anthony Fluffy Hernández, con este cardio a 5 asaltos, creo que tanto a Khamzat, que es verdad que es el mejor wrestler de la historia de la UFC, o al menos de la historia reciente, o frente a Dricus, creo que le causaría muchos problemas a ambos. Creo que a cualquier peleador de la división le causaría muchos problemas, y creo que lo merece ya, que lo merece el norteamericano. Merece ya un top 5 y merece ya que, si gana otro combate, pues se le den una oportunidad para conseguir el cinturón. Si en lugar de Adesanya, de Imavov, de Borrallo, de Strickland, pues le dan, por ejemplo, a Renier de Rieder, y quien gane de estos dos, porque están enrachados, pues va por el título, perfecto. Pero que se merece ya que se le tengan las quinielas del siguiente retador, porque lo que está haciendo en la UFC, lo que le hizo a Brendan Allen, lo que le ha hecho al bueno de Roman Dolidze, eso muy pocos peleadores lo pueden hacer en la UFC. Actuación brutal de Anthony Fluffy Hernández, que se convierte, si no lo era ya, en uno de mis peleadores favoritos.
Sigue mejorando, por cierto, físicamente. Cada vez lo veo mejor, más fino. No es un peleador muy musculado y es un peleador pequeño, ¿no? Para lo que hay en la UFC, sobre todo en el top. Imavov es más grande, Borrallo es más grande, De Ridder también, Duplessis también es más grande, pero lo solventa con el cardio, con el grappling y con un striking que cada vez también parece que está mejorando. Por lo tanto, muy pendientes del futuro del bueno de Anthony Fluffy Hernández, que menos de lo que canta un gallo estará peleando por el cinturón si todo sigue como parece que va a seguir. Y analizados ya pues estos eventos de PFL África, de WOW 21 en Marbella y este evento UFC en el Apex, creo que ha sido el evento número 109 en el Apex de Las Vegas, toca ya analizar lo que se viene en esta nueva semana. Entramos ya en el Ecuador del mes de agosto y una semana en la que va a regresar, por cierto, el Dana White Contender Series, uno de los formatos que más me gusta de artes marciales mixtas, un formato súper veraniego que nos permite ver a prospectos y promesas de las artes marciales mixtas internacionales enfrentarse entre ellos con el objetivo de conseguir un contrato en la UFC. Un formato que favorece el espectáculo, que favorece la finalización, ya que no todas las victorias te aseguran un contrato, no todas las derrotas te aseguran quedarte sin contrato, porque aquí la UFC busca peleadores que den espectáculo, peleadores que busquen finalizar y peleadores que den guerra. Por lo tanto, si tú pierdes en el Dana White Contender Series pero protagonizas un auténtico peleón, Dana White te premia con un contrato. ¿Que ganas de forma aburrida? Dana White te dice que no estás todavía listo, porque la UFC quiere espectáculo y los que dan espectáculo se acaban llevando un contrato de la UFC. Por lo tanto, este formato que se realiza en las madrugadas, hora europea, hora española, del martes al miércoles, favorece que los peleadores vayan a por todas y que busquen finalizar a su rival. En este evento del martes va a ser el evento número 1, ¿no?, de este Dana White Contender Series 2025. Vamos a tener en el primer combate a Murtaza Talla enfrentarse a Baysangur Susurkaev. Es la segunda vez que Talla o Taja pelea en el Contender Series, ya que en su primera participación perdió contra Rodolfo Bellato por KO, fue hace 2 años. Solo ha peleado una vez desde ese momento, al menos eso es lo que me aparece en su récord, contra Oleg Kimov, que además lo tiene marcado Tapology como una pelea sospechosa que solo suele marcar en peleas con baja competitividad o que se dan para regalar una victoria, ¿no?, a uno de los peleadores. Y aquí pues en principio debería imponerse Baysangur Susurkaev, según pues lo que dicen por supuesto las cuotas. Son peleadores que realmente no conozco mucho, salvo alguna excepción. Cuando venga o llegue un Contender Series con peleadores conocidos, daré mi opinión de ellos, pero aquí es verdad que no conozco mucho a los luchadores. Lo habré visto en algún evento. A Ty Miller, por ejemplo, creo que lo he visto en algún evento del FA, pero no puedo hablar mucho de él. Tiene un récord 5-0. Por ejemplo, vamos a ver en la segunda pelea de este Contender Series al chileno Christopher Ewert, que va a partir, por cierto, como favorito frente a Yuri Panferov. El chileno está invicto, pelea en principio igualada. Luego Ty Miller se va a enfrentar a Jimmy Drago. Tendremos también a George Mangos, el australiano, enfrentarse contra el canadiense Radley da Silva. Y luego en la última pelea, Ilian Boafia, el francés, se va a enfrentar a Nehemías Santana. Parte como claro favorito el invicto francés. Según estoy viendo, lo más probable que ocurra aquí, o prácticamente lo asegurado, es que Baysangur Susurkaev finalice a Murtaza Taja y consiga el contrato. El resto de peleas muy igualadas, a excepción de la de Ilian Boafia contra Santana, en la que parte también como claro favorito el francés. Pero estos son combates con peleadores con pocas peleas a sus espaldas, peleando en promotoras muy distintas y las cuotas a veces no reflejan la realidad. Por lo tanto, teniendo en cuenta que no lo conozco, pues habrá que ver el evento y sorprenderme con ellos, porque de aquí mínimo 2, salvo sorpresa mayúscula, van a estar compitiendo en UFC a finales o comienzos de este año.
Luego también tendremos evento de AKA, evento de AKA en la capital rusa, en Moscú. Van a poner en juego el cinturón del peso medio. Vamos a tener a Enrique Barzola peleando en la cartelera principal de este evento. También vamos a tener a Timur Valiev, ex peleador UFC, también pasó por el TUF, por The Ultimate Fighter. Y el peruano también Vicente Vargas va a participar en las preliminares. Por lo tanto, un evento que está programado para el viernes. Por lo tanto, si queréis verlo, conectáis el viernes con AKA y disfrutáis de esta pelea que ya solo por la participación de Enrique Barzola merece la pena ver. Porque lo más importante llegará también el viernes con PFL World Tournament número 9, evento en el que van a poner en juego nuevos cinturones de PFL, en este caso el cinturón del peso ligero, el del peso gallo y también el de las 125 libras femeninas, un evento pues que ya con estos 3 cinturones merece la pena ver en la madrugada del viernes al sábado. Por cierto, evento que se va a desplazar a Charlotte, a Carolina del Norte, y un evento que además de estas peleas principales, esta pelea por los cinturones, nos va a regalar pues peleas preliminares interesantes. Por ejemplo, vamos a tener en preliminares a Renat Kavalov, invicto ruso, enfrentarse a Wilson Endrejoni, una pelea que debería ganar el ruso claramente. Saray Orozco se va a enfrentar a la invicta Sabrina de Sousa en una pelea muy complicada para Orozco. Sabrina de Sousa es una peleadora muy completa, tiene menos peleas profesionales, pero viene apretando muchísimo, es muy buena y Saray Orozco lo va a pasar muy mal para no ser finalizada. Luego vamos a tener a Isaiah Diz, el invicto, peleando también en preliminares. Kendry San Luis se va a enfrentar a Chris Mixam. Vamos a tener a Biagio Ali Walsh, que viene de perder por primera vez en su carrera, en su último combate. Biagio es sobre todo conocido por ser nieto de Mohamed Ali. Aquí se va a enfrentar a Adrian Grandi. Juliana Velázquez se va a enfrentar contra Katerina Shakalova, una pelea que lo va a pasar muy mal también Velázquez. Matt Burnell se va a enfrentar a Robert Watley. Y ya pues en las peleas de campeonato, Marcirley Alves va a partir como ligero favorito frente a Justin Wetzel, una pelea para mí prácticamente 50-50 o ligeramente favorito el brasileño. Liz Carmouche lo va a tener más sencillo contra Jenna Bishop porque es más completa, es más fuerte, a pesar de que Bishop es muy peligrosa en el suelo, es muy buena jiu-jitera. A nivel de artes marciales mixtas me quedo con Liz Carmouche. Y luego Alfie Davis lo va a tener prácticamente imposible contra Gatsi Rabadanov en una pelea en la que el ruso debería pues derribar una y otra vez, hacer mucho daño a Davis en el suelo. Pero si hay alguna pelea en la que pueda elegir un ganador, por favor, que sea esta, que gane Alfie Davis, que dé la sorpresa de la noche, también la sorpresa de la temporada en PFL, y que se lleve el cinturón del peso ligero. Evento entretenido, evento que intentaré ver en directo, aunque al ser en viernes va a ser complicado, porque como trasnoche me voy a quedar dormido en el gran evento del día siguiente, que será UFC 319, pero también a la par que PFL pues tendremos cartelera de LFA, en la que se va a poner en juego el cinturón del peso semipesado, que está actualmente vacante, entre Lucas Fernando, peleador que pasó por el Contender Series, y Philippe Latou, peleador que también pasó por el Contender Series, perdiendo contra Navajo Stirling. En el resto de la cartelera, sobre todo el cinturón del peso medio, que se va a poner también en juego entre el canadiense John Moore y el ucraniano David Aliagh-Berdiev, ambos peleadores invictos, récord de 6-0. Y luego en el resto de la cartelera, Abdisalam Ulu, que es un peleador con un récord 22-3 muy bueno del peso ligero. Y sobre todo, pues por aquí estoy repasando un poquito. Vamos a tener un duelo de ex-UFC como Devin Clark y Bevon Lewis, en el peso pesado, por cierto. Esto puede ser o lamentable o una auténtica batalla. Y luego las preliminares, pues combates amateur, combates de poco nivel,
pero sí que es cierto que a partir del Devin Clark contra Bevon Lewis, la cartelera principal se pone interesante y sobre todo los enfrentamientos entre invictos, tanto el del cinturón vacante del medio como alguno que hay por ahí también de récords idénticos, pueden estar muy, muy, muy interesantes, pero sobre todo esos dos cinturones que se van a poner en juego, el combate de Abdisalam Ulu contra el brasileño André Borges, también puede estar muy bien. Por lo tanto, parece que es una cartelera del FA interesante en el que traen nombres propios con bastante nivel a priori, aunque hay algunos de ellos, o la mayoría de ellos, que no conozco porque están protagonizando sus primeras peleas en LFA. Pero si hablamos de nombres que conozco, estos son todos los que participan en UFC 319. Para que os hagáis una idea, tenemos a Edson Barbosa en las preliminares. Por lo tanto, imaginad si tenemos a Edson Barbosa en las preliminares de un evento, cómo será la cartelera principal. Pues lo averiguaremos en unos segunditos, porque antes pues vamos a empezar por la primera pelea de la noche o de la madrugada, que va a ser la pelea entre el invicto Alibi Idris y Joseph Morales. Joseph Morales creo que no ha peleado todavía en UFC. Bueno, sí, peleó en UFC en 2023, febrero. Desde ese momento no ha peleado. Normal que no me acuerde. Y Alibi Idris firma por la UFC, debuta ahora con un récord, como he comentado, de 10-0, peleador kazajo. Aquí pues se debería partir como claro favorito contra Joseph Morales, y una pelea que para preliminares quizás nos sorprenda. No conozco a ninguno de los dos. Del combate de Joseph Morales no me acuerdo. De Idris, pues teniendo en cuenta que ha peleado en Naiza, que es una promotora que no sigo absolutamente nada, que entiendo que será de Kazajistán, pues me lo pone difícil, ¿no?, para seguirlo. Y bueno, Joseph Morales me aparece aquí que peleó en UFC. Bueno, su último combate fue en 2023, en el Uriah Faber, en la promotora de Uriah Faber. Y en UFC pues peleó hace 7 años ganó a Roberto Sánchez por Mataleón, y luego perdió contra Figueiredo y Eric Shelton, y firmó luego por Cage Warriors. Por lo tanto, un veterano Joseph Morales, aunque solo tiene 30 años. No lo conocía, no me acordaba de él. Hace yo 7 años no sé ni dónde estaba, pero tiene aquí una pelea contra Figueiredo y luego pues esa victoria contra Roberto Sánchez, que es un peleador que tampoco recuerdo mucho de UFC. Por lo tanto, entiendo que pasó sin pena ni gloria por la compañía. De nuevo, en principio, pues reitero, debería partir como claro favorito Alibi Idris. Y luego ya en la segunda pelea de la noche ya tenemos dos nombres más conocidos: Karine Silva y Dione Barbosa, compatriotas brasileñas, dos luchadoras de muy buen nivel, tanto Dione Barbosa como Karine Silva, dos peleadoras muy completas, pero sobre todo pues peligrosas en el suelo. Una pelea muy igualada, realmente complicada, ¿no?, de predecir. Y yo quizás me quedo, a pesar de que perdió contra Viviana Araújo en su último combate, me quedo con Karine Silva. Pero Dione Barbosa es una peleadora que siempre me ha gustado, tanto en UFC, donde solo ha perdido contra Miranda Maverick, como también en LFA, que es donde la descubrí, y solo perdió contra Jenna Bishop, ¿no?, que va a estar peleando contra Liz Carmouche en PFL por el cinturón. Por lo tanto, pelea prácticamente 50-50, en la que me decanto por Karine Silva, pero es una pelea muy, muy interesante. Y el siguiente combate entre Ruziboev y Brian Battle tiene pinta de más de lo mismo. Una pelea muy igualada entre dos gigantes de la división. Parece que va a ser en el peso medio. Brian Battle vuelve a subir al peso medio, y aquí pues va a tener la desventaja de tamaño, pero la ventaja de velocidad, la ventaja de cardio, la ventaja de suelo. Para mí un poquito favorito Brian Battle. Me decanto por el norteamericano, pero Ruziboev sí que es cierto que es muy grande, es peligroso, tiene muchísimas peleas a sus espaldas, tiene solo 31 años y hace daño arriba. Por lo tanto, vamos a ver
cómo emparejan ambos, porque es una pelea en la que Brattle debería ganar la mayoría de las veces, pero cuidado que Ruziboev es muy peligroso. Luego, Edson Barbosa, como comentaba antes, la leyenda brasileña, uno de los mejores pateadores de la historia de la UFC, se va a enfrentar a Drakkar Klose en estas preliminares. Barbosa, a pesar de ser un veterano de la compañía, va a partir como favorito. Son ya 39 años los que tiene Barbosa. Drakkar Klose también pasa de los 35, tiene 37. Viene de perder Klose contra el fenómeno Joel Álvarez. Normal que perdiera contra Joel Álvarez, una pelea en la que tenía muy pocas opciones Drakkar Klose. Y Edson Barbosa, por su parte, viene de perder contra Lerone Murphy hace un año y pocos meses por decisión unánime en un auténtico peleón que le sirvió para llevarse el bono por pelea de la noche. Edson Barbosa, un grandísimo profesional, un veterano de la UFC, entrena en el American Top Team, no le quedan muchas peleas por delante y aquí parte como favorito, para mí de forma merecida, pero es una pelea también muy igualada. Todas las que estamos viendo hasta ahora en esta cartelera y prácticamente todas las de este evento son muy igualadas. Quizás o seguramente la pelea más despareja sea la primera de preliminares, la que he comentado, en la que debería partir como claro favorito Alivi Driss, conociendo un poquito, ¿no?, el bagaje de cada uno de ellos. Lo que hemos visto desde ese momento, Karine Silva contra Barbosa o Ruziboev contra Brattle o Barbosa contra Drakkar Klose, peleas muy muy cerradas. Aquí me decanto por Barbosa, teniendo en cuenta, ¿no?, el tiempo que ha tenido de descanso, de preparación, que Klose viene de perder, ¿no?, contra Joel Álvarez, siendo humillado prácticamente. Me decanto por el brasileño, ¿no?, también porque me dejo llevar un poquito por el corazón. Es una auténtica leyenda de la UFC y creo que va a ganar Edson Barbosa por decisión a Drakkar Klose. Luego tendremos un enfrentamiento muy extraño entre dos peleadores muy distintos tanto en estilo como en físico, que son Chase Hooper y Alexander the Great Hernández. Una pelea en la que parte como claro favorito Chase Hooper. Es el peleador que parte como más favorito de todas las preliminares. Y una pelea, pues sobre todo en la que Chase Hooper debería llevar al suelo a Alexander Hernández en cuanto pudiera. Intentar evitar, por supuesto, intercambiar arriba con Alex Hernández. Porque sí que es cierto que ha mejorado bastante Chase Hooper en los últimos años en cuanto a striking se refiere, pero sobre todo es bueno en el suelo y donde te desgasta, donde tiene peligro es en el suelo con las sumisiones. Arriba es competitivo, lo ha demostrado muchas veces. Solo hay que ver, ¿no?, cómo finalizó o cómo noqueó, ¿no?, a Slava Borshev. Pero tiene que llevar la pelea al suelo, evitar intercambiar con un peleador fuerte como Alexander Hernández. Me decanto aquí por Chase Hooper, pero es otra pelea en la que Hernández podría perfectamente ganar y dar, entre comillas, la sorpresa. Luego, Jessica Andrade se va a enfrentar a Lupita Godínez, la mexicana. También para mí favorita Godínez, pero de nuevo otra pelea igualada. Jessica Andrade la conocemos todos, le llaman Batistaca por algo. Y Lupita Godínez aquí pues tiene la ventaja de edad, tiene también la ventaja de wrestling. Debería llevar al suelo a Andrade, desgastarla e intentar pues en el suelo conseguir la finalización. Si la pelea se desarrolla arriba, va a sufrir mucho la mexicana, muchísimo. Por lo tanto, me decanto por Godínez sabiendo que tiene esa ventaja de wrestling, de lucha, pero es una pelea también muy complicada, a pesar de que Jessica Andrade no está ni mucho menos en el mejor momento de su carrera. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué tal se emparejan ambas, pero también una muy buena pelea de preliminares. Luego tendremos a Gerald Meerschaert, GM3, enfrentarse al polaco Michal Olesiejczuk. Una pelea también muy, muy difícil de prever porque son dos peleadores muy distintos. Michal es prácticamente un striker, un boxeador, y Meerschaert es un jiu-jitero, un peleador que intenta llevar el combate al suelo, intenta pues desgastar al rival. Olesiejczuk va a intentar conectar arriba y si lo hace, Meerschaert va a sufrir.
Pero si Mercier lleva al suelo a Oleksiejczuk, pues Oleksiejczuk lo va a pasar muy muy mal. Se ha enfrentado a pocos grapplers del nivel de Mercier. Creo que en los últimos años solo Caio Borrallo podría hacer sombra, ¿no?, a Geralt en el suelo. Y para mí una pelea en la que aquí me voy a decantar por el no favorito. Me voy a decantar por una nueva victoria de Geralt Mercier. Un Geralt que va a finalizar, creo, por sumisión a Oleksiejczuk. Pero, de nuevo, una pelea muy, muy difícil de prever y también puede pasar cualquier cosa. Y en la última pelea de las preliminares, que ya sabéis lo que significa esto en un evento numerado, aquí busca la UFC que haya espectáculo, que haya finalizaciones, generar un poco de dopamina, ¿no?, por así decirlo, en el cuerpo de los que van a pagar o se están planteando pagar por el pay-per-view. Por lo tanto, siempre se reserva las peleas a priori más espectaculares y con mayor potencial para la última de las preliminares. Y aquí, en principio, esta pelea la van a protagonizar Bobby King Green y Diego Ferreira en un duelo de veteranos, en un duelo también súper interesante, una pelea también prácticamente 50-50, en la que oficialmente Carlos Diego Ferreira parte como ligero favorito, pero todos conocemos tanto a Ferreira, 40 años, 16 peleas en la UFC, como a Bobby, rebautizado ahora como King Green, 38 años, 27 peleas en la UFC, 13 victorias, 12 derrotas, un empate, un no contest, un auténtico espectáculo Bobby King Green, en estos últimos años de carrera sufriendo bastante, pero protagonizando siempre auténticos combatazos, un peleador espectacular. Y Diego Ferreira, por su parte, un peleador menos espectacular, un peleador también con muchas finalizaciones, mucho KO, también bastantes sumisiones. Y sobre todo, pues a destacar por Ferreira, venció hace poco más de un año a Mateusz Rebecki, venció a Michael Johnson. Sí que es cierto que viene de perder a comienzos de este año contra Grant Dawson por decisión, pero se ha enfrentado también a nombres top de la división. Se ha enfrentado a Beneil Dariush, Gregor Gillespie, Mateusz Gamrot. Por lo tanto, un peleador, Diego Ferreira, también con muchísima experiencia. Y sobre todo, pues esta experiencia es la que le da, ¿no?, ligero favoritismo contra Bobby Green. Si la pelea va al suelo, Ferreira debería dominar, pero si la pelea se desarrolla arriba, creo que Bobby Green es más espectacular, tiene más golpes, más un abanico, ¿no?, de golpes más amplio, y creo que puede robar el combate si consigue evitar derribos por parte de Ferreira. El cardio creo que también lo tiene mejor Bobby Green, pero es una pelea también 50-50 en la que la UFC sabe que lo más normal es que haya una sorpresa y haya un KO o una sumisión que genere, pues, que la gente quiera pagar por el pay-per-view. ¿Y cómo va a comenzar el pay-per-view? La cartelera principal. ¿Qué combate tenemos para abrir esta main card? Pues tenemos nada más y nada menos que el regreso de Tim Elliott para enfrentarse al ex retador Kai Asakura. Pelea del peso mosca. Tim Elliott, uno de mis peleadores favoritos, al menos del peso mosca. Lleva sin pelear en la UFC casi 2 años, desde su derrota, su victoria, ¿no?, contra Sumo Darji. Y Kai Asakura, por su parte, pues llegó a UFC desde Rising, siendo campeón de Rising. La UFC le dio la oportunidad de pelear contra Alessandro Pantoja en su debut y perdió por finalización en el segundo asalto por Mataleón. Un combate para mí muy favorable para Sakura, sobre todo por fisicalidad. Creo que tiene el japonés toda la ventaja en este aspecto. Creo que el ritmo se va a notar en el caso de Elliott. La edad también pasa factura, por lo tanto no pelear a estas edades, sobre todo teniendo en cuenta que tiene 38 años, cumple 39 Elliott, con lo que eso supone en divisiones tan bajas como esta del peso mosca, creo que le va a pasar factura al norteamericano, que a mí me encanta. Es un peleador muy bueno en el suelo, completo arriba, buen cardio, pero a Sakura ahora mismo viene en otro mood. Por lo tanto, creo que el japonés se va a imponer de forma clara a Elliott. Lo mismo da algún susto el norteamericano, porque ya sabemos de lo que es capaz, pero creo que aquí toda la ventaja la tiene el japonés, y creo que la UFC busca también
que el japonés gane para pues seguir explotando el mercado nipón y preparar ya pues el terreno para un desembarco en tierras japonesas, que a mí me encantaría un evento UFC en Japón, en el Saitama Arena, sería absolutamente increíble. Y si se produce, es que podría ser perfectamente el desencadenante para que fuera a Japón de una vez por todas, que es uno de esos viajes que tanto quiero hacer. Y si hay evento de UFC, lo intentaría, pero a muerte. Obviamente las entradas volarían, el vuelo es caro, la estancia es cara, el país es caro, pero cuidado con ese evento, que es muy probable también que se produzca a corto medio plazo, sobre todo ya no solo por Kaya Sakura, sino por Rinya Nakamura, Tatsuro Taira, es decir, hay mucho protagonista japonés ahora en la UFC, y además hay que recordar que Kyoji Horiguchi también volvió a firmar por la UFC, por lo tanto hay nombres, ¿no?, para un evento muy bueno en Japón. Luego tendremos el enfrentamiento entre Jared Cannonier y Michael Venom Page, un combate entre dos luchadores también muy distintos. Michael Venom Page, un peleador especializado sobre todo en el estilo de la avispa, ¿no?, de la abeja, de picar y moverse. Y Jared Cannonier, un peleador mucho más fuerte, menos técnico, una pelea en la que seguramente los minutos los gane Michael Venom Page por volumen, por movilidad, por patadas que irá lanzando, pero Cannonier tiene más fuerza, puede hacer que Michael Venom Page se resienta con algún golpe, puede intentar algún derribo y controlar a Michael Venom Page en el suelo. Por lo tanto, una pelea también muy igualada, en la que me decanto por Michael Venom Page porque creo que va a ganar la mayoría de los minutos, pero Jared Cannonier ya sabemos todos de lo que es capaz. Ganó a Gregory Rodríguez en febrero dando un auténtico peleón, y las últimas derrotas pues son ante top 5 de la división: Caio Borrallo, Imavov y Adesanya, o por ejemplo también Robert Whittaker. Estas son las 4 últimas derrotas de Cannonier, la anterior incluso contra otro ex campeón de la UFC, Dominic Reyes, la anterior contra un campeón de la UFC, Jan Blachowicz, la anterior que estoy viendo aquí contra otro campeón de Glover Teixeira, y podríamos decir que la derrota más, pues por así decirlo, de menos nivel de Jared Cannonier, pues fue su primera derrota, ¿no?, como profesional, en su debut en UFC contra Sean Jordan. Por lo tanto, de estas 8 derrotas en UFC de Jared Cannonier, todas absolutamente perdonables porque son luchadores históricos en la compañía y todos campeones de la UFC en algún momento. Me quedo sobre todo con esa victoria contra Gregory Rodríguez en febrero de este año, porque fue un combate muy bueno de Jared Cannonier. Y Michael Venom Page, ya sabéis que debutó de la mejor forma posible en UFC, dando una auténtica lección magistral a Kevin Holland. Luego perdió contra Ian Garry por decisión unánime, un Ian Garry que viene de ganar a Carlos Prates, y ganó también a Sharabullet Magomedov a comienzos de este año. Por lo tanto, auténtico peleón entre Michael Venom Page, MVP, y Jared Cannonier, y me decanto por supuesto por MVP Michael Venom Page, uno de los mejores peleadores europeos de toda la historia. Y luego pues tenemos al propio Carlos Prates, que perdió contra Ian Garry, enfrentándose a Geoff Neal en una pelea en la que creo que Carlos Prates va a dominar tanto los minutos como los momentos claves de la pelea. No sé si habrá dejado de fumar, pero creo que tiene ventaja también en el cardio, y si ha dejado de fumar, creo que más todavía. A Ian Garry casi le da un susto en los últimos minutos de pelea, y hay que tener en cuenta que Ian Garry es un peleador con muy buen cardio, y creo que aquí a Geoff Neal lo puede desgastar con derribos, lo puede desgastar con el clinch, también con muchos codos que lanza, rodillazos. Es decir, Carlos Prates es un peleador más completo que Geoff Neal en estos momentos. Es un peleador con más futuro que Geoff Neal, en mejor estado de forma que Geoff Neal, sobre todo si ha dejado de fumar. Obviamente Neal es un luchador con mucha experiencia, se ha enfrentado también a lo mejor de la compañía, pero viene de ganar a Rafa Dos Anjos hace casi un año. Y Rafael Dos Anjos, pues hay que recordar que es un peleador que ha estado peleando en divisiones menores. Por lo tanto, aquí tenía toda la ventaja Geoff Neal de tamaño. Contra un peleador como Carlos Prates lo va a pasar muy mal, y creo que aquí el brasileño va a volver a la senda del triunfo. Y ya en la pelea coprincipal
tendremos un auténtico combatazo. Para mí, el combate que más espero junto con la pelea principal, y es el enfrentamiento entre Lerone Murphy y Aaron Pico, el debut de Aaron Pico en UFC, un Aaron Pico que estaba destinado a enfrentarse a Movsar Evloev, creo que tuvo problemas de visado Movsar Evloev, y finalmente pues se va a enfrentar a Lerone Murphy en este combate que apunta a ser de lo mejor de la noche. Un combate muy igualado, un combate en el que Aaron Pico parte como ligero favorito, posiblemente la pelea más igualada de la cartelera principal. Y coincido con los especialistas, creo que Lerone Murphy, a pesar de estar invicto, es un emparejamiento asequible para Aaron Pico. Creo que Aaron Pico es no más rápido, pero sí más fuerte. Creo que tiene ventaja en el wrestling. Creo que los golpes de Aaron Pico hacen más daño que los de Lerone Murphy. Creo que a medida que pase el combate, Aaron Pico va a tener la ventaja. Y creo que aquí Aaron Pico pues se va a asegurar la primera victoria en la UFC. Su último combate fue en febrero del año pasado contra Henry Corrales. Un Henry Corrales que estaba en un estado de forma muy, muy malo por tomar, creo que el combate en corto aviso. De Aaron Pico poco se puede decir. Era la mayor promesa de las artes marciales mixtas a nivel mundial cuando firmó por Bellator, el debut más esperado de un peleador como profesional, creo que en toda la historia de las artes marciales mixtas. Aaron Pico era medallista en wrestling, sobre todo a nivel universitario. Creo que estuvo a puntito de ir a unas olimpiadas, a unos Juegos Olímpicos. Fue también Golden Glove en boxeo. Y eso pues apuntaba a uno de los mayores fenómenos de las artes marciales mixtas mundiales cuando Aaron Pico pues era todavía un chavalín. En Bellator pues su debut fue accidentado, cayó, ¿no? en su debut contra Zach Freeman, debutando, ¿no? como profesional ya con un contrato increíble. Se repuso con 4 victorias consecutivas antes de perder contra Henry Corrales por KO, luego perdió contra Adam Borics y luego pues enlazó una racha de muchísimas victorias consecutivas, entre ellas pues Aiden Lee, Justin González, para acabar perdiendo contra Jeremy Kennedy, que fue su última derrota. No fue una derrota por finalización, fue una derrota por una lesión que sufrió en el hombro, y fue ya en 2022. Desde ese momento, victoria contra James González, victoria contra Pedro Carballo y victoria revancha, ¿no? contra Henry Corrales, una auténtica paliza que le dio a Corrales. Ahora, tras cancelarse ese enfrentamiento contra Evloev, pues se enfrenta a Lerone Murphy, peleador invicto, al igual que Evloev. Por lo tanto, ya sabéis, ¿no? Cómo valora UFC a Aaron Pico, que lo está poniendo contra los mejores de la división, y es una oportunidad perfecta de Aaron Pico para asaltar el ranking del peso pluma. Para mí, una pelea muy ganable, para los expertos también. Solo hay que ver las cuotas, ¿no? en las distintas casas de apuestas, y lo normal pues en principio sería que ganara Aaron Pico y que con esta victoria entrara directamente en el top 10 de la división, un top 10 que, si no me equivoco, pues ahora mismo ocupa Patricio Freire, Patricio Pitbull, justo detrás de Lerone Murphy. Una victoria para mí que podría suponer que Aaron Pico ya en su siguiente combate pues se pueda estar enfrentando a un Aljo, a un Brian Ortega, ese combate, ¿no? contra Evloev, que podría ser la semifinal por el cinturón. Y yo creo que Aaron Pico va a ganar este combate, de verdad lo creo, estoy prácticamente convencido. Obviamente Lerone Murphy es un peleadorazo, no ha habido nadie que haya podido ganar a Murphy nunca, ni como profesional ni como amateur, por lo tanto eso demuestra el nivel del peleador inglés, pero creo que por estilo Aaron Pico pues va a ser un emparejamiento muy complicado y va a ser pues el rival más difícil que ha tenido nunca Lerone Murphy. Posiblemente también se pueda decir lo mismo de Aaron Pico, que Lerone Murphy va a ser el rival más difícil que ha tenido nunca. Se puede decir. Obviamente se ha enfrentado a rivales como Jeremy Kennedy, como Adam Borics, que Leandro Higo, ¿no? que son peleadores muy buenos dentro del panorama de Bellator,
pero Lerone Murphy estamos hablando de un top 10 UFC, peleador invicto, peleador que viene de ganar a Josh Emmett por decisión unánime, que viene de ganar también a Dan Ige, y para mí un auténtico combatazo, el que más espero, con mucha diferencia, junto a la pelea principal. Pelea principal, que como ya sabéis va a enfrentar a Dricus du Plessis y el también invicto Khamzat Chimaev por el cinturón del peso medio, también invicto, refiriéndome sobre todo a Lerone Murphy, porque Dricus du Plessis tiene 2 derrotas en su carrera, 2 derrotas sufridas pues cuando empezó a pelear. La primera en su 5º combate profesional, perdió por guillotina en un combate regional a nivel sudafricano, y luego en KSW perdió contra Roberto Soldic, que también es uno de esos nombres del panorama europeo que siempre pues se ha ligado con la UFC. No llegó a dar el salto a la UFC Roberto Soldic, pero en su momento pues estaba muy cerca de dar el salto a las grandes ligas. Actualmente compite en One. Pero volviendo al tema principal, ¿qué podemos decir del bueno de Dricus du Plessis? Peleador sudafricano, peleador con ascendencia neerlandesa, como tantos peleadores y ciudadanos no sudafricanos con ascendencia neerlandesa por esos Boers, ¿no? que ocuparon el territorio sudafricano. Él se define como el auténtico africano, de ahí ese pique que tuvo con Adesanya en su momento. Un peleador que llegó a la UFC y por el que no dábamos mucho por él. Sobre todo, yo en especial no daba mucho por él viendo su estilo, a pesar, ¿no?, de que debutó imponiéndose por KO, ¿no?, a Marcus Pérez, imponiéndose de nuevo por KO a Trevin Giles, una pelea en la que sufrió un poquito Dricus contra Giles, venció a Brad Tavares por decisión. Es decir, es un peleador que nunca ha terminado de despuntar, pero luego, cuando llegó la hora de la verdad, cuando le tocó enfrentarse a Robert Whittaker, destrozó a Robert Whittaker en el segundo asalto, ganó a Sean Strickland en una pelea en la que yo apostaba de nuevo por el rival de Dricus y lo venció por decisión dividida, ganó a Adesanya por mataleón en el 4º asalto, ganó a Strickland de nuevo por decisión unánime en febrero de este año, y ahora pues se enfrenta, ¿no?, al mayor reto que ha tenido pues posiblemente en su carrera, que va a ser Khamzat Chimaev. Dricus es un peleador muy fuerte, un peleador que parece cansado a los 5 minutos de combate y aún así te mantiene ritmo hasta el último minuto de pelea. Un peleador muy fuerte, un peleador con muchísimo corazón, un peleador no especialmente grande, mide 1,85, que esto para la división pues tampoco es mucho, y un peleador que solo con el corazón que tiene, con el carisma también que en mi opinión tiene, con las ruedas de prensa que hace, creo que aporta mucho y muy positivo a la UFC. No obstante, aquí, como he comentado, se va a enfrentar a Khamzat Chimaev, que es el mayor reto seguramente que ha tenido pues desde que está en la UFC, sobre todo pues repasando los últimos enfrentamientos. Partió como favorito contra Strickland en su última pelea, partió como ligero no favorito contra Adesanya en su combate. En su primera pelea contra Strickland partió como también, pelea prácticamente 50-50. Contra Whittaker fue un underdog grande. Quizás esta fue la pelea en la que las cuotas no le daban menos opciones a Dricus, y aquí pues vuelve a partir como ligero underdog en un combate en el que pues tenemos 2 vías, ¿no?, de pelea. Tenemos la vía del combate que se realiza arriba, pelea que se realiza arriba, de puro striking, en el que Dricus debería tener la ventaja, sobre todo en los primeros minutos, o pelea que va al suelo y Khamzat barre a du Plessis, desgastando al sudafricano y ganando, o bien por sumisión o bien por finalización tardía, si es que logra desgastar mucho a Dricus, pero sí es cierto que es muy difícil mantener a Dricus en el suelo. Por lo tanto, una pelea que va a ser increíble. Khamzat Chimaev es uno de los mejores wrestlers de la historia de la UFC. Es un peleador invicto, es un peleador con muy poco ritmo de pelea en estos últimos años, con lo que apuntaba, ¿no?, cuando comenzó en la UFC, cuando debutó contra John Phillips.
debutó contra John Phillips en julio y a la semana siguiente estaba finalizando a Rhys McKee y a los 2 meses estaba venciendo a Gerald Meerschaert, y ya ahí pues se bajó un poquito su ritmo porque tuvo que esperar un año para vencer a Li Jingliang en una auténtica exhibición por parte de Khamzat, y luego pues entre pelea y pelea prácticamente un año venció a Li Jingliang en 2021, volvió en abril del año siguiente para vencer a Gilbert Burns en una pelea en la que sufrió bastante, venció en septiembre de ese mismo año a Kevin Holland, venció a Kamaru Usman un año después en el UFC 294 por decisión, y luego en su último combate también un año después venció a Robert Whittaker por un face cramp en el que le partió la mandíbula al peleador australiano. Un Khamzat que parece que no está tampoco para pelear más de una vez al año, por lo tanto pues aquí vuelve a aparecer prácticamente un año después de esa victoria contra Robert Whittaker, una victoria increíble, y ahora pues se va a enfrentar a un luchador más grande que Bobby Knuckles, un peleador más peligroso que Bobby Knuckles en estos momentos de su carrera, y Khamzat necesita derribar a Dricus. Si no derriba a Dricus, va a sufrir mucho, como sufrió pues por momentos contra Gilbert Burns o incluso contra Kamaru Usman. Pelea en la que me decanto por Khamzat porque creo que tiene la ventaja de wrestling, creo que puede incluso finalizar a Dricus. Lo va a pasar mal para controlar a Du Plessis en el suelo, pero esa ventaja, esa fuerza que tiene Khamzat Chimaev creo que le va a acabar llevando a la victoria, al cinturón, al éxito. Victoria número 15 como profesional, cifra redonda, primer cinturón que ganaría. Ya sabéis que Khamzat empezó peleando en el welter, podría perfectamente subir al peso semipesado e intentar ir a por el cinturón, teniendo en cuenta sobre todo lo poco que suele pelear al año Khamzat Chimaev, que estuvo a punto incluso de dejar las artes marciales mixtas por una infección muy grave que sufrió, que casi le cuesta la vida, lo dejó fuera de juego muchísimo tiempo, y ahora pues es un peleador que vive en Chechenia bajo el régimen de Kadyrov, que parece que es íntimo amigo de Khamzat, y una persona peculiar, Khamzat Chimaev, una persona muy peculiar, un peleador que en su momento apuntaba a ser la gran estrella de la UFC, pero luego con esos problemas pues no ha podido tener regularidad, y ahora pues la gran estrella del futuro de la UFC, teniendo en cuenta que Jon Jones no está, es Ilia Topuria, que sí que ha peleado con más regularidad y que ahora pues afronta ya el reto de defender, ¿no?, el cinturón del peso ligero y estar pendiente pues de lo que ocurre en el peso welter para, ¿por qué no?, pues probar con subir de división y ser el primer doble campeón invicto de la historia de la UFC, un récord que ya sería prácticamente imposible de batir por otro rival. Uno de ellos podría ser quizás Khamzat Chimaev, que si gana a Dricus Du Plessis podría probar a subir de peso y retar al campeón del peso semipesado, que ya sabéis que en estos momentos es Magomed Ankalaev. Esa sería ya una pelea muy complicada para Khamzat. Lo primero que tiene que hacer, ganar a Dricus Du Plessis en este evento UFC 319, que ya habéis visto que es un evento súper apañado, súper interesante, desde la primera pelea hasta la última, y por lo tanto va a tocar disfrutar este fin de semana del primer gran evento de agosto. Por supuesto ya sabréis que el análisis de este evento lo tendréis el próximo fin de semana. Como habrá que trasnochar este finde, tendré que ver si me da tiempo el domingo a grabar el programa o se retrasa un poquito al lunes siguiente. Posiblemente sea el último programa de esta temporada, pero aquí tendréis el análisis de este evento, el análisis también de lo que ocurra este martes en el Dana White Contender Series, lo que ocurra en los campeonatos de PFL, también un repasito por el FA, que habrá que verlo en diferido. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos por haber escuchado 4 onzas, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, muchísimas gracias por dedicar vuestros minutos a este programa. Ya sabéis, ¿no?, lo de siempre, un like, una suscripción, seguirme en YouTube, en iVoox, en Spotify, ayuda muchísimo, y cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de feedback también se agradece, que ya sabéis que los contesto todos, que son muy poquitos
y no solo no me importa responderlo, sino que además me alegra mucho ver que incluso pues sois recurrentes, que estáis aquí y prácticamente siempre dejáis un comentario. Y de nuevo, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con el programa número 50. ¡Vivan las artes marciales mixtas!